Imagina un mundo salvaje donde gigantes vagaban por la Tierra, mucho antes de que los humanos se asentaran como la especie dominante. Un mundo donde los ecosistemas estaban llenos de vida y donde cada rincón del planeta albergaba criaturas que hoy parecen sacadas de una película de ciencia ficción. En ese mundo prehistórico, hace aproximadamente 1 millón de años, existía una bestia tan colosal y poderosa que dominaba su entorno de manera absoluta: el Arctotherium. Este oso gigantesco, que vivió en América del Sur durante el Pleistoceno, es un ejemplo perfecto de cómo las fuerzas evolutivas pueden moldear a los depredadores más grandes que jamás hayan caminado sobre la Tierra. A través de los fósiles y los estudios científicos, hemos podido reconstruir su historia y comprender cómo una criatura tan formidable pudo llegar a existir. Pero, a pesar de todo lo que sabemos sobre el Arctotherium, aún quedan preguntas por responder. ¿Cómo alcanzó un tamaño tan descomunal? ¿Qué le permitió dominar su entorno durante tanto tiempo? ¿Qué papel desempeñaba en el ecosistema? ¿Y cómo era su vida cotidiana en las vastas llanuras y densos bosques sudamericanos? Antes de sumergirnos en la historia del Arctotherium, necesitamos entender el contexto más amplio de su evolución. La historia de los osos de cara corta, como el Arctotherium, comienza mucho antes de que esta bestia caminara por la Tierra. Retrocedamos en el tiempo, más de 10 millones de años, hasta los orígenes de los Tremarctinae, una subfamilia de osos que incluye al Arctotherium y a su pariente norteamericano, el Arctodus. Los Tremarctinae tienen sus raíces en América del Norte, donde una pequeña y primitiva especie de oso conocida como Plionarctos comenzó su camino evolutivo. El Plionarctos no era ni de cerca tan grande como sus descendientes, pero estableció las bases genéticas para lo que más tarde se convertiría en una línea de osos verdaderamente gigantes. Esta especie pequeña y adaptable se extendió por América del Norte, sobreviviendo gracias a su capacidad para alimentarse tanto de carne como de plantas, un rasgo que heredaron sus descendientes. Durante millones de años, el clima y la geografía de América del Norte y del Sur experimentaron cambios drásticos. El levantamiento de las montañas, la formación de nuevos ríos y lagos, y las fluctuaciones climáticas que llevaron a períodos de glaciación e interglaciación alteraron drásticamente los ecosistemas de ambos continentes. En este contexto, los ancestros del Arctotherium comenzaron a expandir su territorio. Uno de los eventos más significativos en la historia evolutiva de estos osos fue la formación del Istmo de Panamá, hace aproximadamente 3 millones de años. Este pequeño pero crucial pedazo de tierra unió América del Norte con América del Sur, creando un puente natural que permitió el intercambio de especies entre ambos continentes en un evento conocido como el Gran Intercambio Americano. Animales de todas formas y tamaños migraron en ambas direcciones, incluidos los antepasados del Arctotherium, mientras que algunos osos de la subfamilia Tremarctinae, como el Arctodus, se expandieron hacia el norte y evolucionaron en climas más fríos. El antepasado del Arctotherium encontró un nicho perfecto en América del Sur. Allí, en un continente lleno de megafauna y con menos depredadores competidores que en el norte, estos osos comenzaron a crecer de manera descomunal. El Arctotherium no estaba solo en su reinado del sur. En América del Sur también se encontraban otras criaturas colosales, como los gliptodontes, enormes herbívoros acorazados, y los perezosos terrestres gigantes que pesaban varias toneladas. Este entorno proporcionaba una abundante fuente de alimento para un depredador tan grande como el Arctotherium, lo que permitió su crecimiento continuo y su eventual transformación
en uno de los carnívoros terrestres más grandes de todos los tiempos. Es importante destacar que, aunque el Arctotherium es conocido por su tamaño, no era solo su masa lo que lo hacía formidable. Al igual que otros grandes depredadores, su tamaño desempeñaba un papel crucial en su interacción con el ecosistema. En las cadenas tróficas, los depredadores de gran tamaño ocupan los lugares más altos, regulando las poblaciones de herbívoros y competidores más pequeños. Sin embargo, en un ecosistema donde tanto las presas como los depredadores eran de tamaños gigantescos, las dinámicas eran muy diferentes de las que observamos en los ecosistemas modernos. Los estudios sugieren que los depredadores de gran tamaño, como el Arctotherium, tenían un efecto regulador en las poblaciones de megafauna herbívora, asegurando que los recursos fueran repartidos entre las diferentes especies y que ninguna creciera en exceso, lo que podría haber provocado el agotamiento del entorno. Los depredadores como el Arctotherium también desempeñaban un papel clave en el control de otros carnívoros, como los felinos dientes de sable. Aunque estos grandes felinos eran cazadores especializados, el Arctotherium a menudo podía usar su tamaño y fuerza para intimidar a los felinos más pequeños y robarles las presas. Este comportamiento de cleptoparasitismo es común en muchos depredadores modernos, como los leones y las hienas, y podría haber sido una estrategia clave de supervivencia para el Arctotherium. El Arctotherium también era un oportunista cuando se trataba de su dieta. A diferencia de los depredadores estrictamente carnívoros, los osos de cara corta como el Arctotherium eran omnívoros, lo que significa que podían sobrevivir con una dieta variada que incluía tanto carne como plantas. Esta flexibilidad alimenticia les daba una ventaja evolutiva, ya que les permitía adaptarse a diferentes entornos y condiciones climáticas. Durante los periodos de escasez de presas grandes, el Arctotherium podría haber recurrido a la recolección de frutas, raíces y otros alimentos vegetales, lo que le habría ayudado a sobrevivir en tiempos difíciles. El cuerpo del Arctotherium era una maravilla de la evolución, diseñado para maximizar tanto la fuerza como la velocidad. Aunque este oso podía pesar más de 2.000 kilogramos, lo que lo hacía comparable en tamaño a un pequeño dinosaurio, su estructura muscular y esquelética estaba perfectamente adaptada para la caza. Sus patas delanteras, en particular, eran descomunales. Al analizar los fósiles de los brazos y hombros del Arctotherium, los científicos han descubierto que tenía una fuerza de agarre y golpe devastadora. Estas extremidades delanteras le permitían derribar a sus presas con una sola patada y, en caso de enfrentarse a otros depredadores, usar su fuerza para intimidar o incluso herir a sus oponentes. El cráneo del Arctotherium también estaba especialmente adaptado para la caza. Aunque su hocico parecía corto en comparación con otros depredadores, su mandíbula era extremadamente robusta. Los dientes medianos, que eran más grandes que los de los osos herbívoros, pero no tan grandes como los de los carnívoros especializados, le permitían desgarrar carne y triturar vegetación. Este tipo de dentición omnívora le daba una ventaja, ya que podía adaptarse a una amplia variedad de fuentes de alimento. Otro aspecto notable de la anatomía del Arctotherium era su sentido del olfato. El análisis de su cráneo sugiere que tenía una capacidad olfativa altamente desarrollada, lo que le permitía detectar presas a kilómetros de distancia. En un entorno donde las presas podían ser difíciles de encontrar, esta capacidad de olfato le daba al Arctotherium una ventaja sobre otros depredadores. Se cree que este oso podía seguir rastros de olor durante días, utilizando el viento a su favor para acercarse sigilosamente a sus presas. El Arctotherium vivió en un entorno que estaba en constante cambio. Durante el Pleistoceno,
América del Sur experimentó fluctuaciones climáticas significativas, desde períodos de frío glacial hasta interglaciares más cálidos. Estos cambios afectaron tanto a la vegetación como a las especies animales que habitaban el continente, y el Arctotherium tuvo que adaptarse a estas condiciones. Durante los periodos más fríos, es probable que el Arctotherium buscara refugio en cuevas o madrigueras. Los científicos han encontrado fósiles de osos en lo que parecen ser antiguas madrigueras paleo, lo que sugiere que estos animales podrían haber habitado estos lugares para protegerse del frío y los depredadores. Sin embargo, es importante destacar que el Arctotherium no excavaba sus propias madrigueras, sino que probablemente se apropiaba de las excavadas por otros animales, como los perezosos terrestres gigantes. Esto podría haber provocado conflictos territoriales entre el Arctotherium y otras especies que también buscaban refugio en las mismas madrigueras. Las llanuras abiertas y las áreas boscosas eran el hogar preferido del Arctotherium. Estas zonas proporcionaban una abundante fuente de alimento en forma de grandes herbívoros, como camellos, perezosos terrestres gigantes y caballos prehistóricos. Las llanuras abiertas permitían al Arctotherium usar su velocidad y tamaño para correr largas distancias en busca de presas, mientras que los bosques ofrecían una cobertura ideal para emboscar a animales desprevenidos. Cuando pensamos en el Arctotherium, es natural imaginar a un depredador solitario dominando las vastas llanuras de América del Sur, sin rival ni competencia. Sin embargo, su relación con otras especies, tanto depredadores como presas, era mucho más compleja. En un entorno lleno de criaturas gigantescas y poderosas, el Arctotherium no solo tenía que cazar para sobrevivir, sino también competir con otros grandes depredadores por el control del territorio y las fuentes de alimento. Uno de los principales competidores del Arctotherium en las tierras sudamericanas era el Smilodon, un felino con dientes de sable que también era uno de los carnívoros más formidables de su época. Con su musculatura poderosa y sus enormes colmillos, el Smilodon estaba bien equipado para cazar grandes herbívoros, como los perezosos terrestres y los camélidos prehistóricos. Sin embargo, aunque el Smilodon era un cazador especializado, su tamaño y fuerza palidecían en comparación con el Arctotherium. El Arctotherium, con su enorme tamaño y fuerza, a menudo utilizaba una táctica conocida como cleptoparasitismo, que consiste en robar presas de otros depredadores. Esta estrategia era posible gracias a su gran tamaño, que le permitía intimidar a los Smilodon y otros depredadores más pequeños, como los leones americanos y los jaguares prehistóricos. Los estudios de fósiles muestran que los Arctotherium podrían haber seguido a otros depredadores a una distancia segura, esperando el momento adecuado para expulsar a los cazadores originales y reclamar la comida. Aunque no siempre cazaban activamente, los Arctotherium eran maestros en aprovecharse del trabajo de otros. Por supuesto, esta táctica no estaba exenta de riesgos. Los enfrentamientos entre el Arctotherium y otros depredadores seguramente ocurrían, especialmente cuando los recursos eran escasos. Los restos fósiles de ambos animales muestran evidencia de lesiones que podrían haber sido causadas por peleas territoriales o disputas por comida. Sin embargo, el Arctotherium, con su constitución masiva y su increíble fuerza, tenía una clara ventaja en la mayoría de estos enfrentamientos. En cuanto a su dieta, el Arctotherium era extremadamente adaptable. A diferencia de los depredadores estrictamente carnívoros como el Smilodon, este gigante podía sobrevivir con una dieta omnívora. Aunque prefería la carne de grandes presas, como los perezosos terrestres gigantes y los camélidos, el Arctotherium también se alimentaba de vegetación, frutas y carroña cuando era necesario.
Esta flexibilidad alimenticia le daba una ventaja evolutiva en un entorno donde las presas podían escasear durante ciertos periodos del año. Además, su sentido del olfato altamente desarrollado le permitía detectar no solo presas vivas, sino también carroña a largas distancias. Este sentido del olfato era crucial para su éxito como carroñero, ya que le permitía localizar cadáveres que otros depredadores no habían detectado. En un ecosistema lleno de depredadores, ser el primero en llegar a una fuente de alimento podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. A lo largo de la historia de la vida en la Tierra, los depredadores de gran tamaño, como el Arctotherium, han enfrentado el desafío de criar a su descendencia en un entorno hostil. Aunque los detalles específicos del ciclo de vida del Arctotherium siguen siendo en gran parte un misterio, los paleontólogos han podido inferir algunas de sus características reproductivas y sociales a partir del estudio de sus parientes vivos, como los osos actuales, y de los fósiles. El Arctotherium, al igual que los osos modernos, probablemente llevaba una vida solitaria, excepto durante la temporada de apareamiento. Los machos y las hembras se habrían encontrado durante un corto período cada año para reproducirse y luego se habrían separado, dejando a las hembras la responsabilidad exclusiva de cuidar a sus crías. Este comportamiento es común entre los grandes mamíferos carnívoros, ya que los machos adultos a menudo representan una amenaza para los cachorros, especialmente en situaciones de escasez de alimentos. Después de un período de gestación de entre 6 y 9 meses, la hembra habría dado a luz a una camada de 1 a 3 cachorros. Estos cachorros, al igual que los de otros osos, habrían nacido ciegos y completamente dependientes de su madre para alimentarse y protegerse. Durante los primeros meses de vida, los cachorros habrían permanecido cerca de su madre, aprendiendo a cazar y a sobrevivir en su entorno. Es probable que las hembras del Arctotherium se hayan refugiado en cuevas o madrigueras, donde las crías podían estar a salvo de otros depredadores. A medida que crecían, los jóvenes Arctotherium habrían enfrentado muchos desafíos. En un ecosistema lleno de grandes depredadores, la competencia por los recursos era feroz. Los cachorros del Arctotherium habrían sido vulnerables no solo a los grandes felinos y otros depredadores, sino también a los propios machos adultos de su especie. Los estudios de comportamiento de los osos actuales muestran que los machos pueden matar a los cachorros para inducir a la hembra a entrar en celo nuevamente, lo que aumenta las oportunidades de reproducción del macho. Aunque no hay evidencia fósil directa de este comportamiento en el Arctotherium, es posible que algo similar haya ocurrido. La madurez completa del Arctotherium probablemente no se alcanzaba hasta los 5 o 6 años de edad, momento en el que los individuos jóvenes habrían sido lo suficientemente grandes y fuertes como para sobrevivir por su cuenta. A medida que se acercaban a la madurez, los jóvenes habrían abandonado a su madre y comenzado a establecer su propio territorio. En ese momento, habrían tenido que enfrentarse a otros adultos por el acceso a las presas y las áreas de caza. La reproducción en un ambiente tan competitivo también habría sido un desafío. Los machos más grandes y fuertes habrían tenido ventaja en la competencia por las hembras, lo que significa que el tamaño y la fuerza no solo eran importantes para la caza, sino también para el éxito reproductivo. Los enfrentamientos entre machos por el acceso a las hembras podrían haber sido violentos, y los fósiles de algunos Arctotherium muestran evidencia de lesiones que podrían haber sido causadas por estas peleas. En cuanto a la longevidad, se cree que el Arctotherium podría haber vivido entre 20 y 30 años, similar a los osos modernos. Sin embargo, llegar a la vejez no era una hazaña fácil. La vida en el Pleistoceno estaba llena de peligros, desde enfermedades hasta lesiones,
y la competencia con otros depredadores. A pesar de su tamaño y fuerza, el Arctotherium no era invencible, y solo los individuos más fuertes y adaptables habrían sobrevivido hasta una edad avanzada. A pesar de su éxito evolutivo y su dominio en las tierras sudamericanas durante cientos de miles de años, el Arctotherium finalmente desapareció del registro fósil hace unos 10.000 años, al final de la última edad de hielo. La extinción de esta bestia colosal ha sido objeto de debate entre los paleontólogos durante décadas, y aunque no existe una única explicación para su desaparición, hay varias teorías que podrían arrojar luz sobre este misterio. Una de las teorías más aceptadas es que el Arctotherium, al igual que muchos otros animales de gran tamaño de la megafauna, sucumbió a los efectos combinados del cambio climático y la intervención humana. Durante el final del Pleistoceno, el clima de la Tierra experimentó un calentamiento significativo, lo que provocó cambios drásticos en los ecosistemas. Las grandes llanuras y bosques que alguna vez albergaron a la megafauna comenzaron a transformarse, y las especies que dependían de estos hábitats se enfrentaron a un desafío creciente para encontrar alimento y refugio. Además del cambio climático, la llegada de los humanos a América del Sur pudo haber jugado un papel crucial en la desaparición del Arctotherium. Los primeros humanos que migraron al continente eran cazadores altamente eficientes, capaces de cooperar para cazar grandes animales. Se ha sugerido que la caza excesiva de las principales presas del Arctotherium, como los perezosos terrestres gigantes y los gliptodontes, podría haber causado una disminución en la disponibilidad de alimentos para estos grandes depredadores. A medida que los recursos se volvieron más escasos, el Arctotherium tuvo que competir cada vez más por su supervivencia. El Arctotherium no surgió de la noche a la mañana como el depredador colosal que gobernaba las tierras de América del Sur. Su evolución es un testimonio de los cambios ambientales y de la competencia constante que moldearon a los gigantes del Pleistoceno. Comprender el recorrido evolutivo de esta bestia nos brinda una ventana fascinante hacia los mecanismos que impulsaron su crecimiento y adaptación en un mundo en constante transformación. El origen del Arctotherium se remonta a la subfamilia de osos conocida como Tremarctinae, un grupo que incluye a los osos de cara corta. Esta subfamilia apareció por primera vez en América del Norte hace unos 10 millones de años, en el Mioceno tardío. Los Tremarctinae fueron un grupo exitoso de carnívoros, pero con la formación del puente de tierra de Panamá hace unos 3 millones de años, muchas especies comenzaron a migrar hacia el sur, incluidas las especies ancestrales del Arctotherium. Este fenómeno migratorio, conocido como el Gran Intercambio Americano, marcó un momento clave en la evolución de los mamíferos en América del Sur. Durante este intercambio, muchas especies norteamericanas, como los camellos, los caballos y los osos, llegaron a Sudamérica, mientras que otros animales sudamericanos, como los perezosos terrestres y los armadillos gigantes, hicieron el viaje inverso hacia el norte. Este cruce de especies no solo transformó el ecosistema sudamericano, sino que también creó nuevas oportunidades y desafíos evolutivos para los depredadores. A medida que los ancestros del Arctotherium se establecieron en América del Sur, se encontraron en un entorno lleno de herbívoros de gran tamaño, como los perezosos terrestres gigantes y los gliptodontes. Con poca competencia de otros grandes depredadores en este nuevo territorio, estos osos gigantes tuvieron la oportunidad de ocupar el nicho de depredador ápice. El Arctotherium aprovechó las abundantes presas y las vastas llanuras sudamericanas para crecer en tamaño y fuerza. La evolución del Arctotherium hacia una de las especies de osos más grandes de la historia fue un proceso gradual que se extendió a lo largo de cientos de miles de años.
Durante este tiempo, la selección natural favoreció a los individuos más grandes, ya que su tamaño les daba una ventaja en la competencia por el alimento y en la defensa contra otros depredadores. A medida que el Arctotherium crecía, sus patas delanteras se volvían más robustas, sus mandíbulas más poderosas y su estructura ósea más densa, todo lo cual le permitía cazar y dominar a los herbívoros de gran tamaño que compartían su hábitat. Una característica evolutiva clave que permitió al Arctotherium alcanzar su enorme tamaño fue su capacidad para hibernar durante los meses más fríos o cuando los recursos eran escasos. Aunque los paleontólogos no pueden confirmar directamente si el Arctotherium hibernaba como los osos modernos, se cree que esta capacidad podría haber sido crucial para su supervivencia. Al igual que los osos actuales, el Arctotherium podría haber reducido su actividad durante las estaciones de escasez, conservando su energía y minimizando la necesidad de alimentos. Esto habría sido especialmente útil durante los períodos glaciales del Pleistoceno, cuando las temperaturas bajaban drásticamente y las presas se volvían más difíciles de encontrar. Otro aspecto importante de su evolución fue su adaptación al entorno cambiante. El Arctotherium no solo tenía que competir con otros depredadores y lidiar con las fluctuaciones climáticas, sino que también enfrentaba la llegada de nuevos competidores conforme evolucionaban otras especies. Durante el Pleistoceno, el Arctotherium compartió su hábitat con criaturas igualmente impresionantes, como el Toxodón, un herbívoro de gran tamaño que podía medir más de 2 metros de altura. La competencia con estas especies herbívoras por los recursos vegetales también influyó en la evolución del Arctotherium, favoreciendo a aquellos individuos que podían cazar presas grandes o encontrar otras fuentes de alimento cuando la vegetación escaseaba. A pesar de su éxito evolutivo, la aparición del Homo sapiens en América del Sur marcó el comienzo del fin para muchas especies de la megafauna del Pleistoceno, incluidos los Arctotherium. La caza humana, combinada con el cambio climático, puso a estos gigantes bajo una presión sin precedentes. Los primeros humanos que llegaron al continente trajeron consigo herramientas avanzadas de caza y estrategias cooperativas que les permitieron enfrentarse incluso a los depredadores más temibles. Aunque no hay evidencia directa de que los humanos cazaran activamente al Arctotherium, es probable que su impacto en el ecosistema, especialmente la caza de presas clave como los perezosos terrestres gigantes y los gliptodontes, contribuyera a la extinción de este oso colosal. Las impresionantes dimensiones del Arctotherium no son lo único que lo destacaba. Su éxito como uno de los depredadores más formidables de su tiempo también se debió a las adaptaciones físicas que lo hicieron un cazador eficiente y un competidor formidable. Estas adaptaciones no solo le permitieron sobrevivir en un entorno cambiante, sino también dominarlo. Una de las características más sorprendentes del Arctotherium era su tamaño colosal, con algunos ejemplares que llegaban a pesar hasta 4.500 libras, más de 2.000 kilogramos, y alcanzaban alturas de hasta 4,2 metros cuando se erguían sobre sus patas traseras. El Arctotherium era sin duda uno de los animales más imponentes de su tiempo. Este tamaño le daba una ventaja significativa sobre otros depredadores, como los felinos con dientes de sable y los leones americanos. El peso y el tamaño no solo lo hacían más fuerte, sino que también le proporcionaban una capa adicional de protección contra los ataques. Los fósiles de Arctotherium revelan que su constitución robusta le permitía resistir golpes e impactos que habrían incapacitado a otros depredadores más pequeños. Además, su tamaño le facilitaba el acceso a presas de gran tamaño, como los perezosos terrestres gigantes y los camélidos. Pocos animales podían desafiarlo directamente,
lo que le permitía ejercer control sobre amplias áreas de su territorio. El Arctotherium también poseía mandíbulas increíblemente poderosas, equipadas con dientes que lo hacían un depredador implacable. A diferencia de los osos herbívoros modernos, que tienen mandíbulas adaptadas para masticar plantas, los dientes del Arctotherium estaban diseñados para desgarrar carne. Sus caninos eran lo suficientemente fuertes como para perforar la piel gruesa de presas grandes, mientras que sus molares podían romper huesos, lo que lo convertía en un eficiente carroñero además de cazador. Los paleontólogos han encontrado fósiles de Arctotherium con dientes desgastados, lo que sugiere que, al igual que otros grandes carnívoros del Pleistoceno, estos osos no solo cazaban activamente, sino que también se alimentaban de carroña cuando tenían la oportunidad. Esto le permitía aprovechar al máximo cada fuente de alimento disponible, reduciendo la competencia con otros depredadores. A pesar de su enorme tamaño, el Arctotherium no era un animal lento. Sus patas proporcionalmente largas le permitían moverse a velocidades sorprendentes para su peso, lo que le daba una ventaja tanto en la caza como en la huida de posibles peligros. Los estudios sugieren que el Arctotherium podía alcanzar velocidades de hasta 40 a 60 kilómetros por hora en distancias cortas, comparable a la velocidad de un oso grizzly moderno. Esta combinación de velocidad y fuerza hacía del Arctotherium un cazador temible. Aunque no estaba diseñado para largas persecuciones, su habilidad para moverse rápidamente le permitía emboscar a sus presas o acercarse lo suficiente como para lanzar un ataque devastador. En el caso de enfrentamientos con otros depredadores, la velocidad también le daba una ventaja para retirarse estratégicamente si era necesario. Otra de las adaptaciones que permitió al Arctotherium destacar en su entorno era su agudo sentido del olfato. Este sentido, crucial para muchos carnívoros, le permitía detectar presas desde largas distancias. El cráneo del Arctotherium muestra una cavidad nasal significativamente desarrollada, lo que indica que probablemente tenía un sentido del olfato más fuerte que muchos de sus contemporáneos. Este olfato avanzado no solo le ayudaba en la caza, sino que también era útil para detectar competidores o posibles amenazas en su entorno. En un paisaje tan vasto y lleno de depredadores como el del Pleistoceno, poder anticipar la presencia de otros animales era una ventaja crítica para sobrevivir. También es posible que el Arctotherium usara su sentido del olfato para encontrar carroña o identificar madrigueras de animales, lo que le proporcionaba una fuente adicional de alimento. Para entender el destino del Arctotherium, es fundamental analizar el entorno en el que vivió y cómo interactuó con otras especies. A pesar de ser uno de los depredadores más grandes y formidables de su tiempo, no era el único gigante que dominaba los paisajes del Pleistoceno. Otros depredadores y la presión creciente del cambio climático y la caza humana eventualmente contribuyeron a su extinción. Durante el Pleistoceno, el Arctotherium no estaba solo en la cima de la cadena alimenticia. Compartía su territorio con otros grandes depredadores que competían por los mismos recursos. Uno de los competidores más formidables del Arctotherium fue el Smilodon, el famoso felino con dientes de sable. El Smilodon, aunque de menor tamaño que el Arctotherium, estaba especializado en la caza de grandes presas con sus icónicos colmillos. Sus técnicas de caza diferían significativamente de las del Arctotherium, pero su presencia significaba una constante competencia por presas de gran tamaño como los camellos y los perezosos terrestres gigantes. Aunque el Arctotherium tenía una ventaja en términos de tamaño y fuerza, el Smilodon era ágil y podía usar su destreza para emboscar a las presas. Se ha debatido si estos dos depredadores entraron en conflicto directo por el territorio o las presas.
pero lo más probable es que se evitaban mutuamente siempre que fuera posible. Los enfrentamientos entre estos dos gigantes habrían sido eventos extremadamente peligrosos, ya que ambos animales estaban perfectamente armados para infligir heridas letales. Sin embargo, los registros fósiles no muestran evidencia directa de batallas entre Arctotherium y Smilodon, lo que sugiere que estos animales pudieron haber coexistido en diferentes nichos. Otro competidor significativo para el Arctotherium fue el león americano, Panthera atrox. Este depredador era más grande que los leones actuales y compartía el rango geográfico del Arctotherium en América del Sur y América del Norte. Al igual que el Smilodon, el león americano probablemente competía por las mismas presas, y su tamaño y fuerza lo convertían en un rival peligroso. No obstante, a diferencia del Smilodon, los leones americanos cazaban en manadas, lo que les daba una ventaja en términos de caza cooperativa. La habilidad para cazar en grupo les permitía derribar presas más grandes y defender mejor sus territorios frente a otros depredadores. Además de estos grandes depredadores, el Arctotherium también compartía su entorno con carroñeros como los teratornítidos, aves carroñeras gigantes que merodeaban sobre los cadáveres de animales muertos. Estas aves no representaban una amenaza directa para el Arctotherium, pero su presencia significa que había competencia constante por el acceso a los cadáveres y otras fuentes de alimento. La habilidad del Arctotherium para consumir tanto carne fresca como carroña le permitió adaptarse mejor a estas circunstancias, aunque los períodos de escasez de alimentos habrían intensificado la competencia. Uno de los principales factores que afectaron al Arctotherium fue el drástico cambio climático que ocurrió al final del Pleistoceno. Hace aproximadamente 11.700 años, el clima global comenzó a calentarse rápidamente, marcando el final de la última edad de hielo. Este cambio tuvo un efecto devastador en muchas especies de megafauna, incluidas las presas clave del Arctotherium, como los perezosos terrestres gigantes y los gliptodontes. El derretimiento de los glaciares y la transformación de los ecosistemas provocaron la desaparición de las vastas llanuras abiertas que habían sido el hogar de muchos de estos gigantes herbívoros. A medida que los hábitats de los animales cambiaban, las poblaciones de grandes herbívoros disminuyeron drásticamente, lo que dejó a los grandes depredadores como el Arctotherium luchando por encontrar suficiente alimento. Aunque el Arctotherium tenía la capacidad de adaptarse a diversas fuentes de alimento, su enorme tamaño significaba que necesitaba grandes cantidades de carne para mantenerse. Con menos presas disponibles, la competencia con otros depredadores aumentó y la supervivencia del Arctotherium se volvió cada vez más difícil. Otro aspecto importante del cambio climático fue el aumento de las temperaturas. Aunque el Arctotherium era un animal robusto capaz de sobrevivir en una variedad de climas, el calentamiento global afectó directamente los patrones de migración de sus presas. Con el deshielo de los glaciares, las llanuras que antes estaban cubiertas de hierba comenzaron a convertirse en áreas forestales densas, lo que limitó la capacidad del Arctotherium para cazar a sus presas más grandes, que preferían las áreas abiertas. Esta fragmentación del hábitat creó una presión adicional sobre las poblaciones de Arctotherium, ya que los animales más grandes no podían moverse con la misma facilidad a través de los bosques densos. El cambio climático también afectó las estaciones de caza y los ciclos reproductivos de los animales. Es posible que las fluctuaciones en la temperatura y la disponibilidad de recursos alteraran los patrones de reproducción de los Arctotherium, lo que redujo el número de crías que podían sobrevivir hasta la madurez. Con menos presas y una tasa de reproducción disminuida, la población de Arctotherium comenzó a declinar gradualmente.
Aunque el cambio climático jugó un papel importante en la disminución de la megafauna del Pleistoceno, la llegada de los humanos a América del Sur también tuvo un impacto significativo en la extinción del Arctotherium. Los primeros humanos llegaron al continente hace unos 15.000 años, trayendo consigo herramientas avanzadas y estrategias de caza que revolucionaron la forma en que los depredadores y las presas interactuaban en el ecosistema. El Arctotherium, a pesar de su tamaño y fuerza, habría sido vulnerable a los cazadores humanos, que se especializaban en la caza cooperativa y el uso de armas avanzadas como lanzas y flechas. Si bien no hay evidencia directa de que los humanos cazaran activamente al Arctotherium, la disminución de las poblaciones de grandes herbívoros a manos de los humanos habría afectado indirectamente a estos osos gigantes. Con menos presas disponibles, los Arctotherium se habrían visto obligados a competir aún más ferozmente con otros depredadores por la comida, lo que habría exacerbado su declive. Además de la caza, los primeros humanos también contribuyeron a la transformación del paisaje a través de la quema de tierras y la construcción de asentamientos. Estas actividades alteraron los hábitats naturales del Arctotherium, fragmentando aún más su entorno y dificultando su supervivencia. La combinación de la caza humana y el cambio climático creó una tormenta perfecta que condujo a la extinción de muchas especies de megafauna, incluido el Arctotherium. A pesar de que el Arctotherium se extinguió hace miles de años, su legado sigue vivo a través de los fósiles que se han encontrado en América del Sur. Estos fósiles han proporcionado a los paleontólogos una gran cantidad de información sobre su tamaño, dieta y comportamiento, lo que nos ha permitido reconstruir cómo era la vida durante el Pleistoceno. Uno de los descubrimientos más importantes relacionados con el Arctotherium ocurrió en 1935, cuando se encontraron los restos de un individuo gigante en La Plata, Argentina, durante la construcción del Hospital San Juan de Dios. Este fósil fue uno de los primeros en revelar el tamaño impresionante del Arctotherium, lo que llevó a los paleontólogos a reevaluar su lugar en la cadena alimenticia. Desde entonces, muchos otros fósiles han sido descubiertos en países como Bolivia, El Salvador y otras regiones de Sudamérica, lo que ha permitido a los científicos comprender mejor su distribución y rango geográfico. Los estudios de estos fósiles han revelado detalles fascinantes sobre la dieta del Arctotherium. Al analizar los patrones de desgaste en sus dientes, los paleontólogos han determinado que estos osos gigantes eran omnívoros, lo que significa que podían consumir tanto carne como vegetación. Esto los convierte en uno de los depredadores más versátiles de su tiempo, capaces de adaptarse a las fluctuaciones en la disponibilidad de alimentos. Además de los fósiles, las huellas y otros rastros de Arctotherium han sido descubiertos en cuevas y madrigueras en todo el continente. Estos hallazgos sugieren que, a pesar de su gran tamaño, el Arctotherium probablemente vivía en hábitats densamente arbolados, donde podía encontrar refugio y protegerse de los elementos. Las madrigueras paleo, que parecen haber sido utilizadas por varias generaciones de Arctotherium, también indican que estos animales podían haberse agrupado en áreas comunes, lo que sugiere una forma de vida social compleja. A lo largo de este extenso recorrido sobre el Arctotherium, hemos explorado su impresionante tamaño, su comportamiento como depredador y su interacción con el entorno. Sin embargo, más allá de los datos concretos, el estudio de este majestuoso oso prehistórico abre una ventana para reflexionar sobre el papel de los grandes depredadores en los ecosistemas antiguos y cómo su extinción influye en nuestra comprensión de la evolución y los cambios ecológicos. El Arctotherium, como muchos otros gigantes del Pleistoceno, desapareció debido a una combinación de factores naturales y humanos,
pero su historia sigue siendo un pilar para entender los desafíos que enfrentaron las especies a lo largo del tiempo. Uno de los puntos clave que se puede extraer del estudio del Arctotherium y otros megadepredadores del Pleistoceno es la fragilidad de los ecosistemas y cómo los cambios en una parte de la red alimenticia pueden desencadenar una cascada de efectos que afecten a otras especies. Durante el Pleistoceno, la megafauna dominaba los paisajes y los depredadores como el Arctotherium, los Smilodon y los leones americanos desempeñaban un papel crucial en mantener el equilibrio de los ecosistemas. Con la extinción de estos grandes depredadores, las dinámicas de los ecosistemas cambiaron drásticamente. La desaparición del Arctotherium, por ejemplo, dejó un vacío en la cúspide de la cadena alimenticia, lo que permitió que otros depredadores menores, como el puma y el jaguar, ocuparan su lugar. Sin embargo, estos depredadores más pequeños no podían ejercer el mismo control sobre las poblaciones de herbívoros gigantes, lo que provocó un desequilibrio en el ecosistema. Las especies que sobrevivieron después del Arctotherium tuvieron que adaptarse rápidamente a un entorno en el que los roles ecológicos habían cambiado, lo que condujo a una nueva era de competencia y adaptación. Lo que hace fascinante este proceso es que nos permite ver cómo los ecosistemas son increíblemente interdependientes y cómo las especies no existen en un vacío. La extinción de una sola especie puede tener consecuencias profundas en el resto del sistema, y esto es algo que sigue siendo cierto hoy en día. Los estudios modernos sobre la pérdida de depredadores clave, como los lobos o los grandes felinos en diversas partes del mundo, muestran cómo su ausencia puede alterar radicalmente la estructura de los ecosistemas. Uno de los legados más importantes del Arctotherium es el impacto que ha tenido en el campo de la paleontología y la ciencia evolutiva. El descubrimiento de sus fósiles y el estudio de su anatomía han proporcionado a los científicos información vital sobre cómo evolucionaron los grandes carnívoros y qué factores contribuyeron a su éxito o extinción. El hecho de que el Arctotherium existiera en un rango tan amplio, desde Argentina hasta América Central, y que sus fósiles se encuentren en varias localidades, ha permitido a los científicos comparar las diferencias entre las distintas especies y cómo se adaptaron a diferentes hábitats. El Arctotherium angustidens, por ejemplo, representa una forma más especializada, con características que reflejan su adaptación a un entorno donde la competencia con otros grandes carnívoros era feroz. Además, la ciencia moderna ha utilizado técnicas avanzadas, como el análisis isotópico y las imágenes de alta resolución de los fósiles, para reconstruir el estilo de vida del Arctotherium. Estas herramientas permiten a los paleontólogos estimar no solo su dieta, sino también su comportamiento social, su capacidad de caza y cómo interactuaba con su entorno. A través de estos avances podemos tener una imagen mucho más clara de cómo vivían estos gigantes prehistóricos. En el caso del Arctotherium, estos estudios también han arrojado luz sobre su rol como cazador oportunista y carroñero. La posibilidad de que fuera un animal adaptable, capaz de cazar grandes presas cuando las circunstancias eran favorables y de sobrevivir a base de carroña en tiempos de escasez, lo convierte en un símbolo de la flexibilidad evolutiva que caracteriza a muchos de los depredadores más exitosos de la historia. El estudio del Arctotherium también nos permite hacer conexiones entre los gigantes del pasado y las especies modernas. Aunque los osos de hoy en día no alcanzan el tamaño de sus antiguos predecesores, comparten muchas características con ellos. Los osos polares y los osos pardos, por ejemplo, siguen siendo algunos de los depredadores más formidables de sus respectivos hábitats, y su capacidad para adaptarse a diversas fuentes de alimento es un eco del legado del Arctotherium.
Además, el estudio de las extinciones masivas, como la del Arctotherium, también ofrece lecciones importantes para la conservación moderna. Las especies que desaparecieron al final del Pleistoceno no solo fueron víctimas del cambio climático, sino también de la caza y la presión humana. En la actualidad, muchas de las especies de grandes carnívoros enfrentan amenazas similares. Los tigres, leones y otros grandes depredadores están siendo llevados al borde de la extinción debido a la pérdida de hábitat y la caza indiscriminada, tal como sucedió con el Arctotherium hace miles de años. Este paralelismo entre el pasado y el presente nos recuerda que la extinción no es un fenómeno aislado del pasado. Las acciones humanas tienen un impacto directo en la supervivencia de las especies, y la historia del Arctotherium nos enseña que cuando los ecosistemas pierden a sus depredadores más grandes, todo el sistema puede colapsar. Aunque hemos aprendido mucho sobre el Arctotherium, la paleontología es un campo en constante evolución. Cada año se descubren nuevos fósiles y se desarrollan nuevas técnicas que nos permiten responder a preguntas que antes parecían imposibles. Por ejemplo, la investigación genética está comenzando a proporcionar pistas sobre cómo las especies de megafauna se relacionaban entre sí y cómo evolucionaron a lo largo del tiempo. Uno de los aspectos más emocionantes de la paleontología moderna es la posibilidad de recuperar ADN de especies extintas como el Arctotherium. Aunque hasta ahora no se ha logrado extraer ADN viable de estos osos gigantes, los avances en biología molecular están abriendo la puerta a la posibilidad de estudiar su material genético en el futuro. Esto podría proporcionarnos una comprensión mucho más profunda de su evolución, sus adaptaciones y cómo interactuaron con otras especies. Además, los estudios paleoclimáticos también están mejorando nuestra comprensión de cómo el cambio climático afectó a las especies del Pleistoceno. Sabemos que el Arctotherium desapareció al mismo tiempo que muchos otros gigantes, pero aún quedan preguntas sin resolver sobre la rapidez y las causas específicas de su extinción. A medida que los científicos recopilan más datos sobre los patrones climáticos antiguos, podemos esperar respuestas más detalladas sobre cómo estos cambios afectaron a la megafauna. En última instancia, el Arctotherium sigue siendo un ejemplo fascinante de los gigantes que alguna vez dominaron la Tierra. Su tamaño, poder y adaptabilidad lo convirtieron en uno de los depredadores más exitosos de su tiempo, pero también en un símbolo de cómo incluso los animales más formidables pueden ser vulnerables a los cambios en su entorno. Para los científicos y entusiastas de la paleontología, el Arctotherium representa un enigma por resolver, una pieza clave en el rompecabezas de la historia evolutiva que sigue desvelándose con cada nuevo descubrimiento. En conclusión, la historia del Arctotherium es una historia de poder, adaptación y eventual extinción. Este oso gigante, que alguna vez vagó por las vastas llanuras y bosques de América del Sur, dejó una huella indeleble en los ecosistemas prehistóricos. Aunque su tamaño y fuerza lo convirtieron en uno de los depredadores más temidos de su tiempo, su desaparición nos recuerda que ningún ser vivo está exento de los cambios ambientales y las presiones evolutivas. El Arctotherium y otros gigantes del Pleistoceno nos enseñan valiosas lecciones sobre la fragilidad de la vida en la Tierra. Su extinción, provocada por una combinación de cambio climático, competencia y la llegada de los humanos, subraya la importancia de comprender cómo nuestras acciones pueden tener un impacto duradero en el mundo natural. En un momento en el que la biodiversidad está en declive, la historia del Arctotherium es un recordatorio oportuno de que debemos proteger y preservar a los grandes depredadores que aún habitan nuestro planeta. La investigación paleontológica sobre el Arctotherium
continúa ofreciendo nuevos conocimientos sobre la evolución de los grandes carnívoros y cómo interactuaron con los ecosistemas antiguos. A medida que seguimos desenterrando más fósiles y desarrollando nuevas técnicas de análisis, el Arctotherium sigue siendo una clave fundamental para desbloquear los secretos de nuestro pasado compartido. Y aunque este majestuoso oso ya no recorre la Tierra, su legado vive a través de los estudios que continúan inspirando a científicos y conservacionistas en su búsqueda por comprender y proteger la vida en nuestro planeta. Con esto concluimos nuestra profunda exploración sobre el Arctotherium, el oso gigante de la prehistoria. Su historia, aunque trágica en su final, nos deja una lección invaluable sobre la evolución, la extinción y la importancia de la conservación. Esperamos que esta fascinante inmersión en la vida y los tiempos de este antiguo depredador haya despertado en ti una nueva apreciación por los gigantes del pasado y lo que podemos aprender de ellos para el futuro. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras por la historia prehistórica. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando los misterios de nuestro pasado.